espacio muy importante para ustedes, para poder visibilizar qué es lo que se viene haciendo, que esas cosas que vienen haciendo desde los semilleros, desde las clases, que muchas veces no nos enteramos sobre lo que está sucediendo. Bueno, esta es una oportunidad que nos pensamos precisamente para esto, para que entre ustedes puedan conocer qué es lo que estamos haciendo desde el programa de psicología, desde el programa, desde los semilleros, y también por qué no compartir proyectos y articularnos en otros proyectos más grandes. Entonces, en primer lugar, pues una breve presentación del espacio. En este espacio vamos a compartir la experiencia del proyecto que viene desarrollando el programa de psicología. Vamos a compartir la experiencia de 2 semilleros de investigación, que son los que van más avanzados, y la experiencia de un estudiante que está haciendo su trabajo de grado. Entonces, para que ustedes vean cómo es que nos estamos enfocando la investigación en este momento. Entonces, en primer lugar, vamos a hacer la presentación del proyecto general que tenemos desde el programa de psicología, que el nombre de la ponencia es Relaciones Universidad-Territorio como ejes formativos en psicología. Sin embargo, el nombre del proyecto es Psicología y Territorio. Este proyecto está pensado precisamente ante la necesidad que tenemos de conocer qué es lo que ustedes están haciendo desde las sedes, conocerlos ustedes, conocer nuestros estudiantes del programa de psicología en nuestra sede y a nivel nacional, cuáles son las características sociodemográficas, cómo se están pensando en este momento la formación de psicología desde el programa, desde cada una de las sedes, cómo se articula con las necesidades que tiene cada uno en sus territorios, eso con el fin de fortalecer la formación en el programa de psicología. Entonces, en primer lugar, pues tenemos esta ponencia, Relaciones Universidad-Territorio como ejes formativos en psicología. Bien, ¿cuál es el problema de investigación que estamos planteando en este momento? Como les decía, lo que buscamos es encontrar cuáles son las relaciones que se están estableciendo ustedes estudiantes y también docentes desde el programa de psicología, desde las prácticas de formación con los territorios donde tiene presencia el programa. ¿Y qué significa tener relaciones con los territorios? ¿O qué significa el territorio en psicología? Pues significan todas aquellas necesidades sociales donde podría participar el psicólogo y donde podríamos hacer algunos aportes, desde la investigación, desde la práctica profesional y demás. Entonces, básicamente, esto es lo que buscamos. En primer lugar, mirar cómo son esas relaciones entre los estudiantes y los territorios. Aquí, pues, brevemente, pues estos son las regiones donde tiene presencia el programa de psicología a nivel nacional. En este momento contamos con cerca de 11 sedes en las que tiene presencia el programa. En cada una de ellas, pues, es donde estamos haciendo este trabajo, que consiste en caracterizar a los estudiantes y hacer las relaciones con el territorio. Entonces, ¿cuáles son los objetivos? En primer lugar, nos planteamos construir un perfil sociodemográfico y psicológico del estudiante del sistema Uniminuto. Arrancamos por psicología, la idea es que esto pueda extenderse a otros programas, relacionando las características que tienen los estudiantes, las características sociodemográficas en cada una de las regiones y también con el objetivo de generar coherencia entre esos perfiles y los planes de desarrollo locales. Entonces, nuestro instrumento fundamental es el plan de desarrollo en cada una de las regiones donde tiene presencia el programa. Entonces, los objetivos específicos que se derivan de allí: en primer lugar, un trabajo de sistematizar las características sociodemográficas y psicológicas del estudiante del sistema Uniminuto, discriminando por sedes y por programas. Y en segundo lugar, establecer la relación entre esas características sociodemográficas y los planes territoriales de desarrollo. Bueno, entonces, ¿cómo lo venimos haciendo? En primer lugar, pues esto está dirigido a una población de cerca de 6.000 estudiantes que tenemos a nivel nacional. De esos 6.000 en este momento hay un poco más de 2.000 en esta sede principal,
y están distribuidos esos 6.000 entre las 11 sedes regionales en las que venimos desarrollando el trabajo. ¿Cómo nos pensamos entonces el diseño metodológico? En primer lugar, para la construcción del perfil de los estudiantes, hemos diseñado una encuesta sociodemográfica que básicamente les pregunta a ustedes, bueno, pues edad, género, estrato social, las características de la familia, pero también nos interesamos por la vida cotidiana, entonces, cuáles son las prácticas que ustedes tienen cotidianamente, si están afiliados a grupos culturales, políticos, académicos y demás. Esa es la parte de caracterización sociodemográfica. También tenemos una segunda fase, que es la exploración cualitativa de las relaciones con el contexto local. Y a partir de allí entonces nos desarrollamos grupos focales en cada una de las sedes, en los cuales cada uno de esos grupos pues tiene participación profesores, estudiantes y administrativos para buscar precisamente cómo se están estableciendo esas relaciones. En el fondo es qué está haciendo la universidad para formarnos, para prepararnos, para tener unas herramientas para salir a responder a los problemas y necesidades que tenemos a nivel local. Listo. Bueno, entonces para esta primera fase, como les venía diciendo, la parte de los datos sociodemográficos y trayectoria social y vida cotidiana. Entonces aquí tenemos dos clases de datos, los datos sociodemográficos, edad, género, estrato socioeconómico, nivel educativo y los datos de trayectoria social y vida cotidiana. Para la fase cualitativa, entonces organizamos los grupos focales. ¿Cómo nos organizamos para estos grupos focales? En primer lugar, tomamos una herramienta que es fundamental. Si hablamos de necesidades sociales y de demandas sociales y demás, entonces hay dos instrumentos que son fundamentales en política pública, que son los planes de desarrollo y los planes de ordenamiento territorial. Esos instrumentos, por la forma en que son construidos, provienen precisamente de un diagnóstico de las necesidades que hay a nivel local, ¿sí? En cada una de las regiones, en cada uno de los territorios. Entonces tomamos esos planes de desarrollo y esos planes de ordenamiento territorial y a partir de allí comenzamos a explorar en particularidades de lo que tiene cada uno de los planes de desarrollo local. En el caso de Bogotá, por ejemplo, que es todo el programa de la Bogotá Humana, entonces eso nos obliga a preguntarnos, bueno, ¿qué estamos haciendo para prepararnos para, por ejemplo, dirigir programas de inclusión, ¿sí? De inclusión social? O el tema también del programa de políticas diferenciales, que es una bandera en la Bogotá Humana, ¿no? Cómo hacer políticas diferenciales para llegar a poblaciones con distintas necesidades, ¿no? A poblaciones desplazadas, a poblaciones con determinadas necesidades, ¿sí? Poblaciones en situación de discapacidad y demás. Entonces, cada uno de estos planes tiene unas características. En el caso, por ejemplo, del plan de Villavicencio, que hay una pregunta muy fuerte por el tema del turismo, por la sostenibilidad ambiental y demás. Entonces, allá, ¿cómo nos estamos preparando para salir a proponer con herramientas en esos aspectos? Entonces, a partir de allí seleccionamos los grupos focales. Como les decía, hay participación de profesores, estudiantes y administrativos. Se diseñó una guía basada en cada uno de esos planes territoriales y a partir de allí entonces pasamos a aplicar los grupos focales. ¿Qué fue lo que exploramos en esos grupos focales? Tres cosas fundamentales que son los que ahora les voy a mostrar, los resultados parciales que tenemos hasta este momento en cada uno de esos tres elementos. Entonces, las relaciones entre las trayectorias sociales y la formación profesional. Es decir, cómo se relaciona eso, la forma como ustedes se están formando en psicología y demás, a través de las distintas prácticas de aula, de trabajo, ¿sí? Formales, informales y demás, con esas necesidades que hay en el contexto local. En segundo lugar, entonces, ¿cuáles son esas relaciones entre la formación profesional y el desarrollo local y territorial? Y en tercer lugar, finalmente, ¿qué sentidos de educación se están construyendo desde el programa de psicología? Y allí entonces vamos a pasar a ver unos resultados que son parciales. Es una primera organización de los datos. En este momento llevamos 6 grupos focales aplicados en las regiones. Vamos como hacia la mitad del proyecto,
pero ya comenzamos a encontrar algunas cosas y mi intención de los resultados que les voy a presentar es más que todo generar una reflexión. Hago la aclaración que no son resultados finales, pero es una primera lectura, una primera organización de esto, con la intención de que ustedes, estudiantes, comiencen a reflexionar sobre esto que les voy a presentar a continuación. Entonces, estos resultados los organizamos a partir de algunas tensiones que se están generando. Lo que podemos ver en la exploración de los grupos focales, lo que les voy a presentar en los grupos focales, porque la parte cuantitativa va a comenzar a implementarse precisamente en la próxima semana o en 15 días. Esperamos comenzar aquí el trabajo de pilotaje con la parte cuantitativa. Entonces les voy a mostrar lo que llevamos de los grupos focales. Entonces, en primer lugar, como les decía, hay unas tensiones que se generan y que hemos encontrado en cada una de las regiones, en cada uno de los programas, algunas preguntas que se hacen los estudiantes. Si nos preguntamos por los sentidos de la educación, por las relaciones entre las trayectorias sociales y el contexto, entonces, digamos, más que como unas afirmaciones claras, lo que encontramos es contradicciones y dilemas entre lo que es nuestro modelo educativo, lo que es nuestra práctica educativa y lo que está pasando, digamos, a nivel regional y las necesidades que tienen los estudiantes. En primer lugar, entonces, en cuanto a las trayectorias sociales y la formación, encontramos una primera tensión entre un proyecto que es de inclusión social, como ustedes lo conocen, todo el proyecto de Uniminuto y demás, toda esta misión, toda esta filosofía orientada, digamos, hacia servir a determinados grupos y demás, con una formación humanística de por medio, frente a un sistema, que es como se caracteriza en este momento Uniminuto, un sistema en expansión, y es un sistema esencialmente de mercado. ¿Y eso a qué lleva? A que esa formación humanista, precisamente, desde las necesidades de los estudiantes y de los docentes, precisamente se echa de menos que esa formación humanista, digamos, no va teniendo tanta relevancia al momento de pensar en la expansión del sistema Uniminuto, ¿no? Entonces, por un lado, se les prepara, por ejemplo, en Cali nos decían, aquí nos preparan con la formación humanista, tenemos un proyecto de voluntariados sociales y demás, tenemos una cátedra Uniminuto y demás, pero si yo le digo a los rectores de aquí, vamos a trabajar a tal comuna, que hay tales necesidades, que hay este problema de reinserción y demás, ellos dicen no porque en este momento eso no representa, digamos, un beneficio material para Uniminuto, ¿sí? Y esto lo venimos encontrando en las regiones y cómo la lógica administrativa va ganando cada vez más terreno frente a la construcción académica de la propuesta. Entonces, es la tensión que se da entre una vocación humanista frente a unos programas que, como ustedes saben, la formación virtual que estamos teniendo en estos momentos nos prepara para tener unas herramientas muy específicas, pero es una formación casi que técnica, y eso es lo que nos han dado a entender los estudiantes, ¿no? Sí, nos forman y nos enseñan tales escuelas y tales cosas, pero como hay que aprender tantas cosas en tan poco tiempo, entonces finalmente yo ¿qué voy a hacer con eso cuando salga? Y ahí es cuando está la pregunta, ¿no? Entonces, ¿qué está haciendo la universidad para que cuando salgan allá, digamos, no tengan, digamos, un compendio, un stock de herramientas técnicas, sino que esté atravesado por una reflexión sobre el contexto social, atravesado precisamente por ese sentido humanista que propugna el modelo Uniminuto? Entonces encontramos esa tensión entre lo que es unas prácticas de reproducción de teoría, que se sigue dando esencialmente en el modelo virtual. Entonces, básicamente coger el modelo presencial de reproducción de las escuelas, reproducción de los conceptos, las técnicas, la memorización y demás, y pasarlo a el contexto de las redes sociales y demás, pero se sigue con lo mismo. Entonces, esa tensión que se genera entre la reproducción de teoría y la necesidad del desarrollo de unas herramientas para pensar el contexto. Bueno, entonces eso nos da paso a las relaciones entre la formación profesional y el desarrollo local. Y allí básicamente encontramos de nuevo
una tensión entre lo que son los procesos de estandarización, más ahora que estamos entrando en un proceso de acreditación muy fuerte, digamos que determina que lo que se debe dar en las sedes, bueno, todo debe ser igual, debe ser el mismo programa, deben ser los mismos contenidos y demás, pero esto, aquí no tanto a nivel central, pero sí en las regiones, se echa de menos espacios para que haya desarrollo para proyectos de identidad local, ¿sí? De pronto la forma como las teorías generales como trabajamos la infancia, ¿sí? Desde aquí, de pronto allá se requiera otra reflexión, otro tipo de reflexiones también sobre estos temas, ¿no? Y lo que se echa de menos es precisamente esos espacios para la generación de identidades locales con pertinencia social. Entonces hay una tensión entre lo que es la sociedad del conocimiento, globalizada y demás, donde hay unos estándares, donde hay unos procedimientos y demás, ¿sí? Frente a la necesidad de localizar nuestra práctica en los contextos sociales donde nos formamos. De alguna manera este proyecto busca darle respuesta a eso, por eso es importante visibilizar lo que está pasando en ese sentido. Y es una tensión entre un currículo universalizante que nos dice, tanto aquí en Colombia como en España, como en Argentina y demás, el psicólogo debería saber esto, ¿sí? Unas herramientas, y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Pero también es necesario preguntarnos, por ejemplo, a nivel de Antioquia, de Urabá, ¿no? ¿Qué debería saber el psicólogo, además de todo este compendio universal, ese currículo universalizante? ¿Qué debería saber, qué herramientas debería tener especialmente y profundizar en eso para poder atender, por ejemplo, a todo el problema del conflicto armado y la necesidad de memoria histórica que hay en esta región? Y así podemos irnos por los distintos contextos. Listo. Entonces, finalmente eso nos lleva a una reflexión sobre los sentidos de la educación. ¿Un sentido técnico o un sentido crítico? Y eso, bueno, al final esperamos generar una discusión después de que se presenten todas las demás ponencias sobre, bueno, cómo nos estamos pensando nuestra educación, cómo nos estamos pensando estudiantes, la participación en nuestro contexto, de manera crítica, ¿no? O sea, no se trata solamente de que desarrollemos unas competencias, que tengamos como un stock de técnicas y demás, sino que tengamos realmente arraigado. Y eso es lo que se va perdiendo, digamos, ese sentido filosófico de poder entrar en diálogo, ¿sí? Con nuestra existencia dentro de determinado contexto social. Entonces también chocan un proyecto de vida individual, ¿sí? Con un proyecto colectivo, con proyectos colectivos. Entonces, por ejemplo, allí nos dicen, sí, aquí nos dan las herramientas y demás para poder llegar a ser competitivos a nivel de mercado. Pero, por ejemplo, el espacio para pensarse la construcción de ciudadanía, el espacio para organizarse como estudiantes, ¿sí? Para tener una representación como estudiantes, y eso ustedes me lo pueden responder también al final, y es qué representación ustedes están teniendo o qué conocimiento están teniendo de los procesos que ocurren a nivel global, cómo participan de la forma como se transforma el currículo, de los cambios que se están haciendo, ¿sí? Y seguramente me van a contestar que no tenemos procesos colectivos de organización, de pensarnos la universidad, ¿sí? Sino que simplemente estamos formándonos, adquiriendo conocimientos y demás. Y si vamos más allá, por ejemplo, ¿qué grupos, por ejemplo, pueden salir de aquí a participar en una discusión como el tema de la paz, por ejemplo? Que en este momento hay un conversatorio sobre eso. Sí, eso es lo que nos dicen también desde allá. Nos hace falta cómo nos podemos organizar para pensar no solamente cada uno, sino como en sociedad. Y eso nos lleva también a la tensión que se genera entre la especialización y la democratización del conocimiento. En la especialización estamos cada vez teniendo unas herramientas más y más específicas para actuar en campos muy localizados, ¿sí? Pero también lo que precisamente hace falta, lo que se echa de menos, es la posibilidad de participar
unas discusiones más amplias, ¿sí? De pensarnos no solamente como psicólogos, sino también, por ejemplo, en nuestros diálogos con la sociología, con la antropología, ¿sí? En los diálogos con las políticas públicas y demás. Y eso es democratización del conocimiento, o sea, salirnos cada uno de esa cajita, de ese cubículo donde estamos metidos cada uno y comenzar a hablar críticamente con la sociedad. Bueno, pues 3 elementos, digamos, menos a nivel de conclusión que de reflexión, y es pensar cuál es el papel de las políticas públicas en la educación. Este modelo responde a un contexto de políticas públicas que lo conocemos, que es todo este tema de la Ley 30, de la reforma, del ¿sí? Y demás, de volver, digamos, la educación un mercado, ¿sí? Y estamos atrapados entre esas dos cosas, una intención de socializar y de democratizar el conocimiento y demás, y de inclusión social, pero somos un mercado. Entonces es importante reflexionar, bueno, ¿cuál es la relación entre nuestra educación y las políticas públicas que estamos teniendo? La relación entre la educación privada y cuál es la misión de la educación privada en la construcción del sentido de lo público. De eso no nos preguntamos tanto, ¿no? Que nosotros también tenemos una responsabilidad en la defensa de lo público, no solamente las universidades públicas. Y pensarnos finalmente que la formación en psicología debería ser pensada como un proyecto para la inclusión social, ¿sí? Para la inclusión social, para poder llegar a determinados grupos, a determinadas necesidades y demás. Entonces estos son 3 elementos que quedan más para reflexión. Yo espero que podamos retomarlos en la discusión que tengamos después de la presentación de las siguientes ponencias. Bueno, para contarles lo que venimos haciendo con los semilleros, cada semillero viene desarrollando un proyecto de investigación con unas tareas muy específicas y tenemos diversidad de temas. Ya les vamos a hablar del semillero de logoterapia, el semillero de psicología e inclusión social, y cada uno de ellos ha venido proponiendo un proyecto. El semillero hace parte o a través del semillero mejor ustedes validan su práctica de investigación, es algo que ustedes van a ver en octavo. Entonces, ustedes pueden pertenecer a un semillero y validar su práctica de investigación desde quinto en adelante, aunque también pueden vincularse antes, pero digamos de manera más voluntaria, sin el requisito pues de la calificación y demás. Entonces la invitación es a que ustedes se puedan vincular en los semilleros, una vez conozcan las experiencias que estamos teniendo. Desde ya invitarlos al encuentro de semilleros que vamos a tener en la segunda semana de octubre. Entonces también están invitados allá los otros semilleros para que les cuenten qué es lo que vienen haciendo y bueno, para motivarlos a que participen en ellos. Vamos a darle entonces paso a la experiencia del semillero de investigación en logoterapia y análisis existencial. Buenas tardes. Somos estudiantes de cuarto semestre de psicología. ¿No se oye? No, acércalo más, acércalo más. Ok. Mi nombre es José Alfredo Fonseca y el nombre de mi compañero es Ángel Rodríguez. La intención pues de este espacio es el contexto de lo que hacemos, indagando acerca de la logoterapia y darles a conocer cuál es la pretensión que nosotros tenemos con la adquisición de esos conocimientos que hemos trabajando en este tema aproximadamente 4 meses. Y pues bueno, entonces, los dejo con Ángel, él va a la introducción y yo a eso pues doy el complemento de esto y ya la exposición del tema como tal. Bueno, las expectativas que tuvimos antes de entrar al semillero fue realmente formarnos como psicólogos humanistas, ¿sí? Si bien sabemos como Freud hablaba de que el hombre busca realmente es la distinción hacia el placer, ¿sí? El placer. Para la logoterapia, lo principal es que el hombre busca es el sentido de vida, ¿vale?
Entonces para nosotros no nos quedamos conformes con saber que el hombre está, ¿se escucha? ¿Sí? Bueno, listo, a otra cuestión. Sabemos que, por ejemplo, el ser humano está realmente condicionado, como lo dice el conductismo, pero para la logoterapia, el ser humano, a pesar de tener estas limitaciones, se puede trabajar de una manera. Por ejemplo, para Sartre decía, el ser humano está condenado a la libertad. La libertad del ser humano es reconocer realmente las limitaciones. A pesar de que no tiene limitaciones biológicas, económicas, siempre va a poder trabajar desde esta forma. Así que reconocer, hay una diferencia entre vivir y realmente existir, que es la existencia, ser consciente de la existencia. Muchos de nosotros podemos pasar toda la vida sin realmente conocer el sabor y la emoción de lo que es vivir. Entonces la logoterapia va a encontrar el sentido en cada ser humano, que es tan necesario en este momento en los adolescentes que de una u otra manera sienten un vacío existencial. La logoterapia y el análisis existencial. Bueno, la logoterapia se agarra de toda la filosofía existencial para dar una explicación de su vida, de cómo estamos viviendo. Para la logoterapia, el ser humano está ahí en tres dimensiones: la dimensión física, la dimensión espiritual y la parte no ética, donde se va a trabajar el sentido de vida, Digamos, entonces, en términos generales, el centro de la logoterapia es el sentido de la vida. Entonces, dentro de ese proceso, Joseph Papp hizo un escrito de cómo podemos llegar a obtener ese sentido, pues, de la vida particular de cada uno. Entonces, quiero que alguien me cuente en este momento qué es para usted sentido de vida. ¿Tú me puedes ayudar? ¿Cómo es tu nombre? El sentido de la vida es, o sea, poner sus planes y sus metas a corto, largo y mediano plazo, pensando siempre en una meta propuesta y siempre pensando positivamente hasta dónde podemos llegar. O sea, el sentido de tu vida es cumplir tus metas. Pero, ¿cuáles son tus metas? Dime una de ellas. Bueno, son muchas metas que por sí, pues como digamos que la fundamental, terminar una carrera, tenemos planes también familiares. Formación profesional. O sea, ponerle todo el sentido en la vida es vivir bien como ser humano, o sea, estar bien en todo sentido. Formación profesional y satisfacción de necesidades propias. Llamémoslo así en términos generales. Cuéntame para ti qué es sentido de vida. Bueno, como dice mi compañera, apoyo lo que ella dice, que es cumplir nuestras metas. Una de mis metas es estar bien con mi familia, sacar a mi hijo adelante, terminar mi carrera y poder conseguir un mejor empleo, pues para cumplir otras metas que están a mediano y largo plazo. Listo. ¿Quién opinaría que lo que las compañeras nos compartieron, más que sentido, son objetivos a corto o mediano plazo? O sea, ¿realmente ese es su sentido de vida? ¿Usted vive en función de su universidad? Listo. Entonces, ¿qué es sentido de vida para ti? Es el motivo, para mí el sentido de mi vida es mi familia, o sea, los seres que yo amo. Ok. Ahora yo pregunto una cosa. ¿Qué pasa si tu familia está conformada por 3 personas, ¿cierto? Y las 2 restantes fallecen? ¿Tu vida se acabó? ¿Ya no tiene sentido? No, pues no se acaba, pero sí afecta bastante, digamos, la razón de ser como tal. O sea que en ese momento, ¿cuál vendría siendo el sentido de tu vida? Ya no existen esas 2 personas que son las que actualmente le dan sentido a tu vida. ¿Tú misma? Ok. ¿Tú qué me querías decir algo? Debería ser feliz. La felicidad. Ok, de acuerdo. Bueno, entonces, vamos a tratar de hacer, bueno, listo, sí, en términos generales, el sentido de vida está expuesto hacia eso que me mueve para vivir cada día.
en términos generales. ¿Qué es lo que pasa? Que la logoterapia, perdón, está orientada a hacer prevención, ¿sí? La logoterapia, más que ser un método de pronto, no sé, correctivo, preventivo, porque en términos generales lo que te dice es que te va a dar garantía de que tú busques encontrar sentido a cada una de las cosas que te pasan en tu vida, ¿sí? En especial, pues, en esas cosas que tú consideras que te complican la vida. ¿Listo? Entonces, ¿qué se requiere para llegar a encontrar ese sentido de vida? Inicialmente tengo que tener claro qué es sentido de vida, dónde lo encuentro, ¿sí? Y cómo voy a llegar a obtener ese sentido de vida. ¿Listo? Entonces, dice la teoría que para que tú des un inicio para encontrar ese sentido, tienes que tener una actitud asertiva frente a tu vida, ¿de acuerdo? Tienes que tener una actitud asertiva frente a tu vida, ¿listo? Y de manera consecuente, tú vas a lograr encontrar sentido a esas cosas que pasan en tu vida que carecen del mismo, ¿de acuerdo? Entonces, el sentido tiene dos niveles, el sentido último y el sentido de momento. ¿Cuál vendría siendo el sentido último? ¿O qué hace cuando yo digo sentido último? No sé, ¿ustedes qué creen que vendría siendo ese? Porque digamos allí me mencionaron, lo que pasa es que el sentido de vida es terminar mis estudios profesionales. ¿Ese vendría siendo su sentido último o su sentido de momento? Listo, entonces, ¿qué vas a hacer cuando termines tus estudios universitarios? Entonces eso es un sentido de momento. Ok, en este momento mi sentido último es terminar mis estudios universitarios. ¿Listo? Pero por eso yo pregunto, cuando se acaben tus estudios universitarios, ¿se va a acabar tu vida? Entonces son sentidos de momento, porque es que no hay un lapso de tiempo que determine si el sentido de momento se acaba en 2 o en 5 años, simplemente es un sentido de momento. ¿Listo? Pero entonces, ese sentido último, ¿cuál vendría siendo? ¿Ustedes qué creen que vendría siendo ese sentido último? O sea, tú te levantas porque sabes que te vas a morir y por eso, y vives en función de eso. No, porque se supone que el sentido es algo que genera que tú te muevas en tu vida, ¿sí? Entonces tú no te vas a ir moviéndote por la vida porque te vas a morir. Creería yo, ¿no? Pero eso es un sentido de momento. Listo. Sentido último viene siendo ese móvil, ese algo que tú nunca vas a alcanzar, ¿de acuerdo? Entonces, en términos generales podemos decir que los sentidos de momento son todos esos escalones que tú vas a empezar a ascender para llegar a ese sentido último que tú trazas en tu vida, ¿de acuerdo? Ese sentido último nunca lo vas a alcanzar, pero se requiere, según Víctor Frank, para que tú tengas sentido en tu vida, ¿de acuerdo? Vamos a contextualizarlo un poco. Volvemos al ejemplo familia, ¿de acuerdo? Decimos que si tu familia, si los dos integrantes en teoría conformarían tu familia fallecen, ¿cuál vendría siendo tu sentido último? Salir yo pues de la depresión, del trance que le deja a uno pues el fallecimiento de un ser querido y finalmente pues sobrevivir, haciendo yo lo que le puedo hacer. Pero te das cuenta que se requiere que esas personas fallezcan para que tú salgas de eso y tomes medidas. O sea, si esas personas siguen existiendo, van a seguir siendo tu sentido último, si a fin de cuentas saben que así como tú te tienes que morir, ellos también van a morir. Entonces, realmente esas personas
vendrían siendo el significado de tu sentido último. Listo. Entonces, bueno, en términos generales es eso. No sé, creo que no está muy claro, o no sé si tienen alguna duda o las tienen todas. Listo, sí, es claro. Cuéntame entonces, ¿qué es sentido último y qué es sentido de momento? Me dijiste que había quedado súper claro. No, pues sentido último, según el ejemplo de ella, pues la existencia como ser humano. Espera un momento, no vamos a contextualizar lo que dijo ella. ¿Qué es sentido último y qué es sentido de momento? Sentido último, la existencia como ser humano, sentido de momento como los objetivos que tenemos planteados en el momento. Pero entonces, la existencia quiere decir que tú simplemente, o sea, tu sentido es existir, pasar por el mundo. Ah, ok, listo. Entonces, tú ya estás hablando de una serie de cosas que, pues ahorita vamos a hacer la aclaración de eso. Entonces, digamos que eso está en función de los valores, ¿de acuerdo? ¿Sí? Porque finalmente, valores de... ¿Cómo se llaman los valores? No. En términos, los valores no son valores éticos, son valores de sentido. Ya ahorita les vamos a profundizar de qué se tratan esos valores de sentido. ¿De acuerdo? Pero entonces, en términos generales es eso. Tú vas a llegar a tener sentido de tu vida en función a tus valores. Se supone que el ser humano es la construcción de una serie de experiencias, ¿cierto? Y lo que busca la logoterapia es que en cada una de esas experiencias tú encuentres un sentido, así esas experiencias carezcan del mismo. ¿De acuerdo? Listo. Ahora, eso es sentido. ¿Cómo encuentro el sentido? ¿Cómo creerían ustedes que encuentran el sentido de su vida? Por medio de las experiencias yo voy a encontrar mi sentido. Esa es la única forma de evolución hacia los mismos, ¿de acuerdo? Pero siempre hacen mucho énfasis en que la única forma para llegar a encontrar ese sentido es esa perspectiva que tú tienes hacia la vida, que tenga que ser positiva, ¿de acuerdo? O sea, si tú eres una persona obstinada, muy probablemente te va a quedar muy complejo llegar a encontrar ese sentido de vida, ¿de acuerdo? Listo. Se supone que tú lo encuentras porque eres un ser consciente y a raíz de esas experiencias que tú estás teniendo, pues vas a encontrar el sentido de vida. Lo vas a encontrar porque es inmerso y es propio y es particular. Tu sentido no va a ser el mismo sentido que tiene la vida del vecino. ¿Listo? Para de contar, ¿de acuerdo? ¿Dónde encuentro el sentido? ¿Perdón? Análisis de experiencias. Pero si ese es el camino para encontrar el sentido, ¿tú lo vas a encontrar iguales en las experiencias? ¿Qué particularidad tiene que tener esa experiencia para que tú encuentres sentido de la misma? ¿Todas tienen que ser positivas? Sí. Ok. Listo, entonces tú encuentras sentido de vida en todas partes. Simplemente tienes que tener la experticia de encontrarlo. Punto, para de contar. ¿Listo? Exacto, de acuerdo. Listo. Hay una aclaración que es importante hacer. Señora. Vulnerables. ¿A quién? ¿Por qué? No. No le he criticado nada. Sí. No, pero recuerdan que cuáles son los niveles de sentido.
El nivel de sentido es el sentido de momento y el sentido último. Entonces, si yo tengo un sentido último, cierto que yo la tengo súper claro, los otros se van a convertir en sentido de momento, ¿de acuerdo? Y es simplemente lo que ahora la logoterapia es darte la experticia a ti de llegar allá, a todas esas circunstancias que carezcan de sentido, encontrar un sentido de las mismas. Por eso es que te dice, oye, te quedaste sin empleo, eso no tiene sentido para ti. Es claro, ¿cierto? Pero si tú tienes la experticia, lo vas a encontrar, lo buscas y lo encuentras. ¿Quieres hacer una partida? Vamos a distinguir entre significación y sentido. Para que sea sentido tiene que dar vida, ¿vale? En primer momento. El sentido se ve en 3 momentos. El sentido de todo el ser humano, que es la pregunta que quiere resolver la filosofía o la teología. ¿Cuál es el sentido del ser humano en la vida? Eso no le corresponde a la logoterapia. Lo que le corresponde a la logoterapia es ¿cuál es el sentido? El primero y el último. El último solo usted lo puede dar cuando ha transcurrido toda su vida y dice, mire, yo fue para dar eso, pero esa respuesta usted no la tiene en este momento. Lo que usted tiene son sentidos en su vida, que son sentidos, todo lo que es valioso para usted, lo que es valioso para usted. ¿Vale? Entonces en ese momento, la persona o el individuo va a llegar al logoterapeuta con una crisis existencial o un vacío como tal. A lo que el psicólogo o el logoterapeuta debe estar en presencia para que el individuo se reconozca de una nueva manera. ¿Cómo así? Esa persona, por más que esa persona que viene al logoterapeuta tiene sentidos en su vida, pero no los reconoce, ¿sí? Y como tal, yo los desconozco. ¿Sí me hago entender? El hecho de que la persona no reconozca los sentidos en ese momento no quiere decir que no los tenga. Entonces se va a reconocer por 3 caminos, que son por medio de la experiencia, por lo que usted da, por el entorno social, todo lo que usted da, o por medio del sufrimiento. Aquel que se llega a enfrentar a su destino por medio del sufrimiento siempre va a tener algo por qué luchar. Entonces, nuestra pregunta de investigación referente a sentido de vida es la siguiente. ¿Cuál es el nivel de sentido de vida en adolescentes de 15 a 18 años que se encuentran en 5 internados de Bogotá y sus alrededores? Entonces partimos del hecho de que el ser humano tiene sentidos así no lo ve. Entonces cada uno de nosotros ha llegado a este punto de la vida con tener sentidos, puede que lo reconozca o no lo reconozca. El sentido, el deber del logoterapeuta es estar en presencia para que esa persona haya en la existencia y conozca esos sentidos. De esa manera pueda vivir una existencia más plena y más consciente. ¿Sí me hice entender? Los objetivos son: objetivo general es identificar a nivel de sentido de vida en adolescentes de 15 a 18 años de edad que se encuentran en 5 internados de Bogotá y sus alrededores. Simplemente lo que queremos es medir sentido de vida en esas condiciones que se encuentran esos adolescentes. Los objetivos específicos son determinar cuál es la tendencia de la población objeto frente a los diferentes niveles que arroja la escala dimensional del sentido de vida, identificar la tendencia de los niveles de sentido de vida en hombres y mujeres, identificar la tendencia de los niveles de sentido de vida en los diferentes internados que participaron en la investigación. Eso se va a hacer a nivel sabana, ¿sí? Y pues bueno, eso es puntualmente lo que se va a desarrollar. El diseño de investigación es un estudio de tipo descriptivo transversal. Eso es lo que pretendemos es hacer, es eso puntualmente, hacer una descripción de las condiciones, del sentido de vida que tienen estos adolescentes por estar en la condición en la que están en ese momento. El instrumento es la escala dimensional de sentido de vida, EDSB. Evaluar la percepción de sentido de vida entendida como propósito vital y coherencia personal. Escala tipo Likert, construida y validada con población colombiana. Los participantes, pues, inicialmente se pensó en estudiantes de la universidad, pero pues digamos por efectos de
de la capacidad, porque es que el seminario únicamente lo estamos conformando aproximadamente 6 personas, que ya somos como 4, pero bueno, bien, ahí seguimos trabajando. Entonces, pues llegamos como a bueno, buscar otra población donde nos quedara mucho más fácil aplicar la encuesta para medir el sentido. ¿Sí? Proceso de reflexión y construcción conjunta por los miembros de los semilleros. Deseo realizar un aporte a una población que se encuentra en situaciones de personalidad acorde con la proyección social de la universidad. Adolescentes de 15 a 18 años que se encuentran institucionalizados en internados privados que sirven de acogida y protección a menores que han sido vulnerados de sus derechos. Ahí posiblemente la población pues va a variar un poco porque vamos a encontrar, bueno, no, ellos creo que no tienen, algunos tienen problemas de drogadicción, no sé. Ok, simplemente son internados, creo que de hecho son privados. Entonces, la metodología es el contacto con las instalaciones con las características definidas, eso ya está pues, ya lo tenemos definido. El acercamiento a la institución, consentimiento informado, aplicación del instrumento y análisis estadístico de los resultados. En este momento entonces vamos a hacer una investigación descriptiva con estos adolescentes en los internados, ¿sí? En primer momento. Después de los resultados vamos a llegar a hacer un análisis para lograr una intervención en estos muchachos sobre sentido de vida, ¿vale? Pero entonces lo primero que vamos a hacer es analizar los niveles de sentido de vida de los adolescentes de los internados. Listo, gracias. Yo pertenezco al semillero de inclusión social con el profesor Jaime Adams. Nosotros iniciamos el semillero en la materia de investigación cuantitativa. Aquí surge la idea de... Bueno, este proyecto se realiza pensando en el bienestar de las personas víctimas de desplazamiento. Nuestra acción social pretende mejorar las condiciones y favoreciendo el desarrollo del individuo. Nuestro semillero inicia con la materia de investigación cuantitativa, donde se realiza una investigación acerca de la inclusión de los desplazados en Colombia, realizando diferentes entrevistas a personas que acuden a la Casa del Migrante, y es allí donde se inicia el primer acercamiento, donde podemos conocer esta importante fundación. Aquí esta fundación, Casa del Migrante, tiene como objetivo, allí se le ofrece a las personas en situación de desplazamiento acogida, orientación psicosocial y espiritual, formación y capacitación laboral para contribuir a la dignificación y a la restitución del tejido social. Yo tuve la oportunidad a raíz de toda esta investigación, veo la necesidad de acercarme a esta fundación, y allí es donde en este momento yo estoy prestando voluntariado, y créanme que es es muy satisfactorio poder ayudar a la gente. Y pues uno de verdad, hasta que no está en el lugar indicado, puede aprender, ¿sí? Y ahí se da cuenta uno realmente que hay mucha gente que necesita de nuestra ayuda. Entonces, toda esta parte lo sensibiliza uno mucho, y pues yo los invito a todos que podamos aportar en este tipo de fundaciones, y pues allí toda esta obra es muy importante. Allí nos permiten interactuar con las diferentes personas que asisten diariamente. Esto nos ayuda para realizarnos como profesionales. Nosotros necesitamos práctica, porque uno tiene mucho conocimiento,
pero la verdad, y todos sabemos que si nos acercamos a esa realidad, que es darnos esa oportunidad, y esa oportunidad nos la brinda diferentes fundaciones. Yo estoy hablando por la que estoy asistiendo, y pues yo los invito a todos que participemos en estos semilleros, que no nos quedemos solo con un saber, sino que apliquemos todo esto que estamos aprendiendo. Entonces, pues ahí los dejo con esa inquietud, y de verdad, démonos todos esa oportunidad. No lo hagamos tal vez por una nota o por lo que, pues a veces sí nos toca por una nota, pero lo más importante es poder ayudar a la gente, y eso lo llena a uno de muchas satisfacciones. Entonces los dejo con esa inquietud, y que muchos participen en los semilleros y puedan ir alguna vez a hacer un voluntariado. Eso es todo, muchas gracias. La línea de investigación en la que lo estoy haciendo es en psicología clínica, más específicamente en psico-oncología. La psico-oncología en este momento ha sido un área ya bastante estudiada, y en Colombia ha sido muy trabajada en la Universidad Nacional, sobre todo por una psicóloga que se llama Marta Restrepo, que pues la traigo a colación mucho en todos los antecedentes de mi trabajo, porque básicamente ella y su grupo de trabajo han sido las personas que han trabajado los cuestionarios y los han al contexto colombiano, sí, los han adecuado al contexto colombiano. El título de mi investigación es Niveles de ansiedad y depresión en pacientes con cáncer de mama durante el tratamiento médico. Cuando yo estuve leyendo para ver más o menos como por dónde me podía ir, teniendo en cuenta el tema que quería tratar, que eran las personas con cáncer, inicialmente yo pensé personas con cáncer en un amplio modo, pero pues uno se da cuenta a medida que va adelantando su investigación que uno tiene como que disminuir o hacer un poco específico de lo que se espera de su investigación. Yo primero quería trabajar el cáncer de cervix, pero me fue muy difícil conseguir la población. Entonces, pues de una vez como consejos, en el momento que ustedes quieran hacer una investigación, o si ustedes van a trabajar realizar su trabajo de grado, deben pensar más o menos en a qué población tienen ustedes acceso, porque seguramente eso va a dificultar las cosas. Lo estoy realizando en una fundación que se llama Fundación AMESE, que es una fundación sin ánimo de lucro que trabaja con personas con cáncer de mama. Bueno, el objetivo principal de mi investigación es identificar cuál es la relación del tratamiento médico al que está expuesto el paciente y los niveles de ansiedad y depresión que ellos manejan. Decidí utilizar o meterme por este lado porque cuando uno empieza a leer y a leer y a leer se da cuenta que en psico-oncología hay mucho que se ha trabajado. Hay apoyo psicológico, pero sobre todo se trabajan grupos de apoyo. Digamos que yo lo pensé, lo que yo quería era poder realizar una investigación que pudiera servir de base para alguien, porque yo no alcanzaría, era obvio, no alcanzaría a proponer una terapia. Lo que yo quisiera con esto es que podamos identificar que en los tratamientos, cuando una persona está expuesta a un tratamiento médico, ya sea la radioterapia o la quimioterapia o la cirugía, dependiendo de este tratamiento, pues las personas también tienen alteraciones diferentes, y por ende el tratamiento que se les debe brindar pues tiene que ser enfocado específicamente a su alteración. Y encontramos que en este momento los tratamientos hacia las personas con cáncer básicamente son generales, ¿sí? Son sobre todo terapias de grupo, y las terapias de grupo pues funcionan, sí pueden funcionar, pero también es cierto que es importante como ir a las situaciones específicas de cada individuo. Bueno, les comento que yo estaba en un semillero antes de trabajar esto. Yo lideré un semillero que creo que en ese momento no está, era de suicidio, riesgos psicosociales.
Y resulta que para ese momento yo pensaba hacer mi trabajo de grado con respecto a ese semillero o a ese tema. Pero pues estas son cosas que también pasan. De un momento a otro dije, el tema como que, pues el trabajo de grado, no sé si para todos pues es el primero que yo hago, pero el trabajo de grado se supone que lo debe inspirar a uno lo hace porque uno quiere, porque le gusta, ¿sí? Y en ese momento pues no me gustaba mucho la idea. Resulta que en octavo, séptimo, no sé, se ve una materia que se llama proyectos en salud mental o algo así. Entonces resulta que en esa materia nos hicieron hacer un ejercicio como que pensáramos que podríamos ofrecerle a alguna entidad como para mejorar sus servicios. Y yo tengo una familiar que trabaja en una clínica cancerológica y ella me decía, mira, las personas ni siquiera, ella es enfermera, ni siquiera, por ejemplo, una señora le fueron a hacer un procedimiento y ni siquiera tenía conocimiento pleno de su enfermedad. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿qué pasa? Entonces es porque la persona no tiene acompañamiento, porque el lugar de pronto no tiene esos mecanismos necesarios para que los pacientes estén enterados, cómo es el seguimiento a estos pacientes, qué pasa con ellos. Entonces de allí, de esa materia nació la idea. Yo empecé a trabajar con la clínica oncológica San Diego, cuando llegué diciendo, bueno, ¿ustedes tienen algún protocolo o ustedes qué tipo de protocolos manejan? Básicamente ellos no tenían en psicología nada. Entonces digamos que básicamente por eso empecé a querer desarrollar este proceso. No sé si tienen alguna pregunta. Estoy haciendo en la Fundación AMESE, que como les decía, bueno, esta es una fundación que está creada desde el 2006. Con esto quiero pues retomar lo referente a la población. Me fue muy difícil conseguir una población más o menos que pudiera trabajar, o sea, que fuera un número de personas que me facilitaran, que adicional a eso, cuando uno va buscando gente, uno dice, bueno, sí, tengo un grupo de personas que tienen más o menos las características que necesita, pero cuando uno se va dando cuenta, por algún motivo, toca ir excluyendo personas. Entonces de pronto que el rango de edad no sirve, o de pronto que una persona que tiene cáncer hace 3 meses, que al principio estaba tomando sus medicamentos pero que ahora no, entonces esto también me hace excluir. Una persona que no esté adherida pues a su tratamiento médico. Yo empecé primero con la Liga Colombiana contra el Cáncer y resulta que ellos allí no le ofrecen acompañamiento a los pacientes, pero no ofrecen un tratamiento médico. Básicamente lo que ellos hacen es brindarle un acompañamiento artístico a las personas y se ha demostrado que efectivamente tiene buenas consecuencias a su nivel de calidad de vida, porque las personas se sienten menos deprimidas, su aspecto físico cambia y todo eso, pero como tal no tienen una terapia psicológica ni un acompañamiento psicológico. Allí la población eran solamente como 7 personas porque había hombres, porque había niños y yo necesitaba mujeres. Entonces finalmente no pude tampoco trabajar con ellos. Hasta que pues llegué a esta fundación, que son ya personas diagnosticadas, personas que se les está haciendo el seguimiento, personas que tienen adherencia a su tratamiento médico y pues finalmente pues pude empezar a trabajar con ellos. Esta fundación les brinda apoyo psicológico, pues digo yo, muy general, porque son grupos de apoyo y también, digamos, dan muchas charlas educativas, pero en sí que de pronto haya una terapia directamente con el paciente o directamente enfocada a alguna alteración, no la hay. Ellos también trabajan muchísimo lo que es prevención y lineamientos legales, como manejos con las EPS y todo eso, que es otra categoría que se me dificultó mucho, porque por ejemplo, que tuve que excluir, porque en la primera clínica el psicólogo me decía, no, es que yo no puedo ofrecer un tratamiento específico a mis pacientes, porque resulta que ellos vienen a través de las EPS, vienen específicamente a hacerse hoy una radioterapia, una quimioterapia, vienen a 2 o a 3 y ya no los vuelvo a ver. Entonces también es una dificultad muy grande para realizarle seguimiento a los pacientes y por ende para ofrecerles terapia y por ende pues no me servían para mi población.
La metodología que utilicé o que estoy utilizando, porque en este momento apenas estoy en el proceso de aplicación de pruebas, se desarrolló una entrevista semiestructurada enfocada como para ver esa forma de afrontamiento de las personas, identificando también datos, datos demográficos, datos importantes que tenemos que tener en cuenta en el momento de realizar la categorización de la población. Y utilicé dos cuestionarios, un cuestionario que se llama el AHAD, que mide ansiedad y depresión en el sector hospitalario, y un cuestionario que mide calidad de vida, y la entrevista semiestructurada. Básicamente estos son los instrumentos que se van a utilizar. Se espera trabajar con una población más o menos de 25 personas y la idea es identificar esos niveles de ansiedad y depresión y demostrar que varían de acuerdo al tratamiento, de acuerdo a la persona, y que efectivamente las personas que vayan a acceder a alguna terapia psicológica, pues se les debería brindar una terapia enfocada específicamente pues a su alteración. Pues a muy grosso modo.